Distinguidos representantes de la sociedad civil, distinguidos académicos y especialistas en los temas de seguridad y víctimas, estimados colaboradores del Gobierno federal, señoras y señores de los medios de comunicación, señoras y señores. Los he convocado el día de hoy para comunicarles que mi Gobierno está presentando una iniciativa de Ley General de Atención y Protección a las Víctimas para su discusión y, en su caso, aprobación del Congreso de la Unión. Dicha iniciativa ha sido concebida para llenar un vacío legal en nuestro sistema jurídico, pero especialmente porque es urgente un marco que proteja a las víctimas de los delitos en la ruta para la construcción de un México en paz y con justicia duradera. México ha vivido momentos de profundo dolor y de consternación ante la brutalidad y la violencia empleadas por los criminales en contra de ciudadanas y de ciudadanos de bien. Muchas familias han perdido a sus seres queridos. Sus vidas han sido cegadas trágicamente a manos de delincuentes sin escrúpulos. Mi Gobierno ha escuchado de viva voz a personas que, entre lágrimas, han narrado la indolencia y la incompetencia de autoridades que en muchos casos fueron más obstáculo que ayuda. Lágrimas de tristeza y también de indignación y de coraje. Su justa demanda para un acceso efectivo a la justicia y un tratamiento digno a las víctimas o sus familiares es una demanda que el Gobierno hoy hace suya a través de esta iniciativa. Este añejo problema ha abierto heridas profundas en distintas comunidades del país, particularmente en las más afectadas por la delincuencia en los últimos años. Como ustedes saben, personalmente he dialogado con víctimas de la delincuencia y la violencia, con sus familiares o con sus representantes. He compartido su dolor por la inmensa pérdida que representa perder un ser querido, pérdida además que ha cimbrado a toda la nación, pero que también debe fortalecer nuestra unidad en torno al anhelo de vivir en un país libre, en el que imperen la ley, la justicia, la seguridad y la paz. Y ha sido el admirable valor cívico de muchos ciudadanos que se han sobrepuesto al dolor y han pasado del mismo a la acción, lo que ha motivado a mi Gobierno en no cejar en la lucha por un México más seguro. Ese es también el espíritu de esta iniciativa de ley que estaré entregando al Poder Legislativo Federal para su discusión y, en su caso, aprobación. Antes de referirme de manera puntual al contenido de la iniciativa, quiero precisar que en meses anteriores, en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución, realicé observaciones respecto del decreto mediante el cual el Congreso de la Unión expedía la Ley General de Víctimas, mismas que han sido y están siendo objeto de cuidadoso análisis por parte de los legisladores, en particular por quienes ahora concluyen su encomienda. Quiero agradecer en especial al hasta este mes senador Jesús Murillo Caram, así como al senador Alejandro González Alcocer y otros, por el ánimo siempre constructivo que les ha caracterizado en esta materia. Después de una profunda revisión a dicho proyecto, se encontraron inconsistencias de carácter constitucional que ponían en riesgo la efectividad de dicha ley. En especial, porque al día de hoy el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en la materia y también porque bajo ese proyecto se sometía a las víctimas a procedimientos engorrosos para que sus derechos fuesen finalmente reconocidos. Para subsanar lo anterior, mi Gobierno elaboró la iniciativa que hoy anuncio y presento y que toma, entre otras cosas, como referente el proyecto elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México. La iniciativa que hoy describimos retoma también algunos de los acuerdos alcanzados por el Gobierno federal con legisladores, entre los cuales se encuentran los mencionados, y con organizaciones de la sociedad civil. Esta iniciativa, además, recoge las demandas más sentidas de los ciudadanos, algunas de ellas expresadas en los diálogos que sostuve con ellos. También establece los principios fundamentales en los que se debe sostener la reivindicación
y el adecuado tratamiento de las víctimas. Lo hace de manera puntual, respetando la Constitución y reposicionando al ciudadano como el centro, la razón de ser de las instituciones de seguridad, de justicia y de todas las instituciones públicas. Así, esta iniciativa de Ley General de Atención y Protección a las Víctimas abre las puertas, eso pretende, a la reconciliación en nuestra sociedad y busca desterrar de una vez por todas la doble victimización, la que sufren las víctimas a manos de los delincuentes y la que sufren a manos de la indolencia de la autoridad. El propósito de la iniciativa es también establecer una adecuada coordinación entre diversos órdenes de gobierno para brindar una atención integral a las personas que directa o indirectamente sean víctimas de algún delito o de violaciones a los derechos humanos. Dentro de los aspectos más importantes que comprende esta iniciativa, me referiré a lo siguiente. En primer lugar, se propone que la atención de las víctimas sea una tarea compartida entre los diversos órdenes de gobierno. Con ello, tanto la Federación como las entidades federativas deberán desarrollar nuevas capacidades institucionales para proveer a las víctimas de servicios básicos como atención médica, psicológica, jurídica y social. El propósito es que el Estado en su conjunto brinde apoyo integral a las víctimas para que puedan hacer frente a la situación de victimización en la que se encuentran. En segundo lugar, se propone un esquema integral para tutelar y garantizar una serie de derechos mínimos de las víctimas, como el de recibir un trato digno y respetuoso, conocer toda la verdad sobre los hechos delictivos de los que fueron precisamente objeto, acceder de manera informada a los mecanismos de justicia disponibles y que, de acuerdo con la reforma penal constitucional, abren precisamente la puerta a la participación de las víctimas en los procesos penales, ser notificadas y escuchadas por la autoridad, así como que se proteja adecuadamente su identidad, su seguridad y sus datos personales. Se propone también que la calidad de víctima no esté condicionada a la identificación, aprehensión, procesamiento o condena del autor o autores del delito. Dicho carácter, el de víctima, le deberá ser reconocido no solo por los jueces penales, sino también por los jueces de amparo, por los jueces civiles y por los jueces familiares, por los órganos jurisdiccionales internacionales y las procuradurías sociales de atención a víctimas. Así facilitaremos que las víctimas accedan a los derechos que les confiere la iniciativa de ley que hoy presento. En tercer lugar, se crea la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas. Esta instancia permitirá replicar en todas las entidades federativas las funciones que ha venido realizando a nivel federal la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, Províctima, desde que la creamos. Debo agregar, además, en cuarto lugar, la ley misma le da un fundamento jurídico mucho más sólido, amplio e integral a la propia Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delito, pues como se sabe hasta ahora, Províctima tiene su fundamento en un decreto del Ejecutivo y se pretenda que tenga la solidez de la autorización legislativa en la iniciativa en comento. En quinto lugar, la iniciativa propone, por un lado, que los delincuentes reparen de manera puntual el daño que hubieran ocasionado y, por otro, que la autoridad gubernamental repare el daño que derive de violaciones a los derechos humanos. Bajo esta iniciativa, la reparación de los daños no solo será económica, ya que también se establece la reparación a través de la restitución de los derechos de la víctima y el reconocimiento público de su dignidad, de su buen nombre y de su honor. En sexto lugar, se prevé un mecanismo de ayuda económica victimal que se otorgará independientemente de la reparación del daño en algunos supuestos en los que, a consecuencia de ciertos delitos, las víctimas sufran graves daños a su salud o hasta la pérdida del empleo. Para ello se propone la creación de 33 fondos de apoyo que se integrarán, entre otros, con los recursos que se asignen en los presupuestos federal y estatales, los que se obtengan de decomisos realizados a la delincuencia, así como con las aportaciones que hagan organismos públicos, privados y sociales. En séptimo lugar, se propone crear el Registro Nacional de Víctimas, una base de datos que integrará la información de los 3 órdenes de gobierno sobre los procesos de atención a las víctimas. Con ello se podrá dar seguimiento puntual a las diversas fases de asistencia que contempla la ley para ayudar a que las víctimas se reintegren a su vida cotidiana. Finalmente, en octavo lugar,
Esta iniciativa contempla que la Procuraduría Social de Atención a Víctimas Federal y de las entidades federativas cuenten con un Consejo de Participación Ciudadana. Dichos consejos, integrados por representantes de los sectores público y social, podrán emitir recomendaciones y observaciones para promover un acceso cada vez más efectivo a la justicia para las víctimas. Señoras y señores, cada víctima de la violencia es una herida que se abre en nuestra sociedad, una herida que lastima a nuestro México. Con esta iniciativa refrendo mi compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos, con la construcción de instituciones consagradas a la protección de tales derechos y comprometidas también a perseguir, castigar a quienes quieran o a quienes los violenten. Hago un llamado respetuoso al Congreso para que esta iniciativa se discuta con el sentido de importancia y también de urgencia que amerita, pues su aprobación es de la mayor relevancia para atender de manera efectiva a las víctimas de la violencia y del delito. Por ello será indispensable que el Congreso de la Unión también dictamine y en su caso apruebe la minuta de reforma al artículo 73 constitucional aún pendiente y que responde precisamente a una iniciativa previa para darle facultades constitucionales al Congreso de expedir una ley general en esta materia de víctimas. Sin tal facultad, ninguna iniciativa de ley en materia de víctimas podría ser aprobada por el Congreso con apego a la Constitución y conllevaría siempre el riesgo de ser nulificada judicialmente, particularmente por aquellos a quienes les resulte un perjuicio en derechos de las víctimas y que generalmente son los propios delincuentes. Actuar decididamente para coartar la acción impune de la delincuencia y para impedir que más personas sean víctimas es un deber legal y ético del Estado. Debemos hacerlo porque de ello depende, en gran medida, la consolidación de México como un país de leyes y de instituciones, como un país de libertades, como un México de paz, con justicia, como todos lo anhelamos. Dejaré en manos del secretario de Gobernación, cuya dependencia ha estado a cargo, junto con Consejería Jurídica, de la elaboración de este proyecto y de la discusión y negociación con los legisladores, la encomienda de presentarla hoy mismo a la consideración del Congreso para precisamente su análisis y, en su caso, aprobación. Muchísimas gracias. Invitamos al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos a que realice la firma de la iniciativa de Ley General de Atención y Protección a las Víctimas. Señoras y señores, es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, agradeciendo su amable asistencia. Muy buenas tardes.